Archivos. Bienvenidos a Archivos Aether, bienvenidos a otro podcast Magic, el primero de este año 2024. Les saludo, les mando un abrazo gigante y les voy a hablar un tema que quería hablar hace tiempo, que es el tema del Shabbat. ¿Ya? Desde mi experiencia, desde mi práctica como mago, pero también como cabalista, en primera instancia me gustaría dejar en claro lo siguiente. ¿Ya? Evidentemente que el Shabbat, cuando se piensa acerca de él, lo primero que se les viene a la mente es como algo que es propio de la religión, ¿no? Bien, el punto es el siguiente. De igual manera, aunque sea parte de algo que es propio de la religión, toda religión parte de un campo místico. Inicia desde un campo místico, ¿ya? Desde, en este caso, la revelación profética, del contacto que tuvo Moshe con Dios, por ejemplo. Es decir, que en primera instancia, lo que se busca dentro de la religión es parte de la espiritualidad, o es una búsqueda espiritual. Pero aparte de todo eso, dentro del estudio de la cábala, estamos hablando ya de cabalistas como tal, que puedan practicar incluso un tipo de cábala práctica que se puede relacionar con los ángeles, con la magia. Bueno, los cabalistas como tal, los que practicamos cábala, a mí no se me podría imaginar una persona que practica cábala, ¿ya?, que no haga Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat, en primera instancia, es un mandamiento. Y, bueno, en general, dentro del judaísmo, hay mucho apego a la ley. Entonces, una persona que es observadora del judaísmo, o que quiere seguir los ritos, o quiere entrar, evidentemente que al principio va a ser una cosa que va a ser muy de a poco, va a ser lento, va a estar observando, mira, a mí me gusta esto, me gusta este ritual, me interesan los nombres de Dios, pero va a llegar un momento que su alma le va a pedir más, le va a pedir conocer más acerca de todo esto, del misticismo de la cábala, de las visiones proféticas, del contacto con los ángeles, del árbol de la vida. Y el Shabbat se relaciona con todo eso. El Shabbat no es solamente un asunto religioso, sino que es algo místico. Es un día de contacto con Dios, donde a través de unas invocaciones, unas bendiciones, se invoca la divina presencia. Y esta figura de la presencia divina y el contacto con Hakadosh Baruj Hu, con Dios, bueno, es algo que nos llena de luz en primera instancia, porque en realidad son una serie de bendiciones, se prenden unas velas, ¿ya? Se toma una copa de vino que es bendecida dentro de la estructura ritual del Shabbat, y que de hecho para un mago lo puede ver y puede decir, mira, esto es como un ritual de magia, pero no es un ritual de magia. Es una práctica mística, es una práctica espiritual de contacto, ¿ya?, con Dios. De hecho, los primeros cristianos practicaban el Shabbat, luego eso se cambió. Y también dentro de la estructura ya del Shabbat en estudio, también se practica con el árbol de la vida. Y dentro de la práctica del Shabbat hay una serie de efectos también que se van generando estados alterados de conciencia que nos van a permitir alcanzar ese nivel espiritual. Entonces, es un mandamiento, primero el Shabbat, es un mandamiento. La mayoría de los cristianos no lo siguen, pero deberían seguirlo, ¿ya? Luego, es una práctica mística el Shabbat, ¿ok?, de recibimiento a Dios. Una especie de hitbodedut. Hitbodedut es conversación con Dios de forma aislada, es decir, separarse del mundo para encontrarse con Dios y conversar, como un amigo, como un padre. Hitbodedut. Esto ocurre en el Shabbat, es decir, que cuando se hace la invocación, la persona puede tener un contacto y conversar con Dios y recibirlo. Se puede hacer una conversación, ¿ya? Ahora bien, el Shabbat como tal es un día santo donde se hacen bendiciones todo el día, se hacen oraciones determinadas. Y entonces, aquí hay dos cosas. En primera instancia está el Shabbat como el no trabajar, es decir,
seguir el Shabbat, ¿ya? Practicar el Shabbat como lo plantea la ley, es decir, no trabajar, no seguir ninguna obra, ¿ya? Porque así de hecho lo dice el texto que se tiene que leer en Shabbat, ¿ya? Se habla de la creación, de los días de la creación y cómo Dios descansó. Entonces, nosotros también tenemos que descansar, y eso es interesante. ¿Por qué? Porque hay esta idea de la imagen y semejanza, ¿no? Es como que nosotros estamos estableciendo una conexión con la conciencia divina. Y ahí entramos en un terreno más místico, ¿no? Voy a leer un extracto precisamente del Bereshit, donde aparece esto. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda obra que hizo. Y ahí bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, o que había realizado. Entonces, esto es parte de Bereshit, del Génesis. El Génesis, ¿ya?, es un libro que nos ayuda al contacto de nuestra alma con el mundo espiritual. Es decir, nos ayuda a reconectarnos con el mundo espiritual como tal. Y esa reconexión es como que integramos otro software a nuestra conciencia. De esa manera la información espiritual que nos llega es como que nos resetea de la Matrix, es decir, nos resetea de la memoria cerebral y nos pone una memoria extracerebral, donde empezamos a recordar cosas que pueden ser incluso de otras vidas. Empezamos a establecer un contacto con ese mundo espiritual a través del estado de conciencia que se genera cuando la persona estudia Bereshit, estudia el Génesis, ¿ya? Porque vuelve al principio, y al volver al principio establece ese contacto el alma con el todo, y de esa manera es como que hace un lavado, es como que se limpia, ¿ya?, de la información y entra en ese estado místico. Eso es muy interesante. En el aspecto ritualístico, primero hay que decir que se dice una serie de salmos, de bendiciones. El Salmo 92, por ejemplo, es el salmo con el cual se recibe al Shabbat. Pero antes de comenzar hay que decir también otras oraciones como el Shema Israel, que es una oración que sirve para empezar todo el resto de rezos. Es muy interesante también una oración que es Shalom Aleichem, la cual lo que hace es traer ángeles de bondad, de misericordia a nuestro hogar o a la sinagoga. Se establece una conexión con estos ángeles, que hay que saber que Malekim, es decir, los ángeles mensajeros, hace referencia a un modelo de contacto. Si ustedes lo imaginan como un cerebro, es un neurotransmisor, pero este es un neurotransmisor espiritual, ¿ya? Los ángeles, ¿ya?, son una forma de contacto, mensajeros, y para establecer un contacto con el mundo espiritual, ¿ya?, de una manera misericordiosa, de luz, tenemos que decir el Shalom Aleichem, y atraemos entonces estos neurotransmisores espirituales, o estos transmisores espirituales, y a través de estos transmisores espirituales, estos mensajeros, ya podemos conectar con Dios, pero de una manera pasiva. Es decir, el contacto es que Dios llega a nosotros. Y esto lo podemos ver en el Éxodo, ya cuando aparece Éxodo 16, 29. Mirad que el Señor os ha dado el día de reposo. Por eso, el sexto día os da pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar el séptimo día. Es decir, dice que Hakadosh Baruj Hu dio el Shabbat como un regalo, ¿ya? Entonces, cuando alguien te da un regalo, uno lo recibe, ¿no? Es pasivo. Es decir, aquí Dios es el que se nos acerca a nosotros. Si nosotros lo recibimos, si nosotros queremos, si nosotros establecemos las condiciones para ser un recipiente de luz, ¿ya? Si nosotros establecemos las condiciones, ¿ya?, en nuestra conciencia para recibir,
muchas veces se habla de la vasija, es decir, la vasija de la conciencia, recibir esas luces en nosotros. Y luego llegamos al encendido de las velas. Este es muy interesante porque siempre se habla de que la religión es machista y todo eso. Claro, tiene algunas cositas y yo no voy a negar eso, pero sí hay que saber lo siguiente, o sea, dentro del Shabbat, las que prenden las velas son las mujeres, ¿ya? Y generan un contacto con las matriarcas del pueblo de Israel. Y eso es bien fuerte, eso es bien fuerte. Y también el cristianismo, o sea, la Virgen María tiene un papel fundamental, ya se le considera la madre de Dios dentro del cristianismo. Entonces eso como que nunca lo he entendido, que mucha gente piense que es como machista, pero en realidad uno que lo ve, lo vive y lo experiencia es todo lo contrario. La mujer de hecho tiene un papel fundamental. Y dentro de entonces la cultura judeocristiana tiene un papel fundamental, o sea, es la esencia de todo. Entonces hay algo que yo no coincido con las personas que critican la religión desde ese punto de vista, pero bueno, la mujer es la que prende las velas y hace una conversación y pide también a Dios una bendición y se prende las velas con una bendición, ¿ya? En casi todo se hace una bendición. Y luego viene el vino, ¿ya? La bendición del vino, que es conocida como Kiddush. Esta bendición ya se hace con una oración donde se toma parte del Génesis, pero también en esta oración se rememora la salida de Egipto. Y eso es muy interesante porque dentro de la Cábala sabemos que Egipto simboliza el mundo natural de las leyes naturales, e Israel simboliza el mundo espiritual. Entonces nosotros queremos entrar a Israel, queremos entrar a la tierra prometida, que es sino la tierra espiritual también, es decir, es un contacto espiritual también, ya es físico pero también espiritual. Entonces en el cabalista en general y en el ocultista, es decir, en el mago en general, por ejemplo en el hermetismo, de repente va a tener tendencia a las dos, ¿no? Como que le va a llamar la cábala, pero también le va a llamar Egipto, y ahí tiene que hacer un discernimiento, pero de eso se trata. Moshe, en la separación de las aguas, está hablando de eso, ¿ya? Entonces sacar la conciencia ya del mundo natural es acabar con el materialismo filosófico, ¿ya? El materialismo filosófico, a eso me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo al consumismo, me estoy refiriendo al materialismo filosófico. Es decir, pensar que nuestra existencia es solamente nuestro cuerpo físico, no, sino que es nuestra conciencia, nuestra alma, ¿ya? Esa experiencia espiritual es la que obtenemos con el símbolo de la salida de Egipto. Eso es lo que simboliza. Entonces es muy interesante porque pasan varias cosas en el Shabbat. Y luego viene la bendición del pan, ¿ya? Que hay que hacer un lavado de manos específico antes de hacer la bendición del pan, etc. Y todo el día de Shabbat la idea es entrar en oración, entrar en un estado de conciencia que nos permite disfrutar del presente. Y aquí entra algo fundamental, que es el estado místico de conciencia que se crea. Es decir, a través del Shabbat nosotros podemos salir del tiempo, entramos en un estado de conciencia que nos pone en no tiempo. Hay que experimentarlo, ¿eh? Entonces, tanto como día de descanso, tanto como día de no tiempo. Y ese contacto con el no tiempo nos eleva la conciencia a un nivel más allá de lo astral. Entonces, a través del contacto con el Shabbat también bloqueamos las energías astrales negativas. Es como una forma de reseteo espiritual, donde nos bañamos de luz divina, ¿ya? Y nos vaciamos de toda la semana primero, pero también nos vaciamos de todo lo que no es de Dios. Y al establecer ese contacto, ya creamos un perfecto sellado a todas las radiaciones astrales, porque estamos saliendo fuera del tiempo. Esto también se relaciona con la magia, en el sentido de que si un cabalista, por ejemplo, está queriendo hacer, por ejemplo, magia planetaria, ¿ya? La magia planetaria tiene que ver con el tiempo. Y de alguna manera la magia es hacer emerger, crear, establecer, ¿ya? A través del control de las fuerzas astrales, establecer un efecto en la realidad objetiva. Pero para eso, el mago tiene que dominar el tiempo. De hecho, dentro de Golden Dawn hay prácticas espirituales que son viaje en el tiempo, ¿ya? Viajar en el tiempo. Es decir, eso es parte de la magia. Eso es parte de la magia. No es
No es algo ajeno a la magia el tema, por ejemplo, de la reencarnación o de viaje en el tiempo, regresiones. Eso también es parte del entrenamiento mágico, en cierta medida. Evidentemente que no todo, pero en cierta medida, porque eso desarrolla una conciencia sobre los planos astrales, y la idea es dominar las fuerzas astrales. El control del astral es dominar la magia. Entonces, cuando entramos en este estado de conciencia a través del Shabbat, tenemos más capacidades para el control de las fuerzas astrales. Entonces, yo no me imagino un mago cabalista que no haga Shabbat. No me lo imagino. Porque es una práctica tan importante que establece ya el vehículo de conciencia necesario para luego poder hacer alta magia, teurgia. Trabajar desde ese nivel de conciencia, que es un nivel de conexión con lo divino en nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, es algo fundamental. Sin embargo, dentro de la ignorancia, ya, de todo lo que es la magia y la cábala, muchas personas se dedican a la cábala y ni siquiera les interesa el tema, o no saben nada, o creen que es religión y todo esto. En la escuela Rosa Áurea, no de Horus, Rosa Áurea, la escuela de la rama cabalística, ¿ya? Nosotros integramos el Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat es una forma de contacto con el mundo de Atzilut. Es decir, nos ponemos en contacto con Atzilut. Abrimos las 50 puertas de Binah, entramos a Jochma, ¿ya? Y desarrollamos también visiones, capacidades extrasensoriales, ¿ya? Que eso también es parte de la magia, ¿no? Entonces, ahí ya van conectando todo, me parece. Dentro de la tradición Rosacruz, además, como escuela Rosacruz, Rosa Áurea, también está el tema, ya, de que los primeros cristianos practicaron el Shabbat. Fue Eusebio de Cesarea el que removió esta costumbre del Shabbat, ¿ya? Entonces, dentro de la tradición Rosacruz, de una auténtica tradición Rosacruz, se debe tomar en cuenta el Shabbat, sobre todo si estamos hablando de una escuela cabalística que trabaja con cábala, ¿no? Pero sin embargo a muchas escuelas rosacruces como que se les pasa eso un poco, como muchas otras cosas que se les pasa, sin hacer una crítica, pero esa es la verdad, hay muchas cosas que se les pasa, ¿no? Entonces es muy importante este contacto, y luego cuando termina el Shabbat está la Havdalah. Entonces este contacto con el Shabbat nos permite llegar más arriba, llegar al mundo espiritual para controlar el mundo astral. Atzilut, que al final es lo que queremos llegar, ¿ya? Entonces, tenemos, para cerrar, cuando cerramos el Shabbat, tenemos la Havdalah, que es el cierre. Y ahí también lo que hacemos es prender una vela y hacer un kiddush, una bendición de vino. Pero también ahí decimos el Salmo 24 con un mantra que es Di Carnosa. Voy a deletrear en hebreo. Es Dalet, Yud, Kof, Rech, Nun, Bau, Samek y Aleph. Di Carnosa, ¿ya? Este es un mantra que uno ya lo mantraliza, lo dice y lo visualiza. Visualiza esas letras con el Salmo 24 en la Havdalah. Y esto trae abundancia para toda la semana. Abundancia material. Bueno, hay muchas cosas que se hacen en Shabbat. Hay muchas cosas. Hay algunas cosas que algunos grupos hacen, que otros grupos no hacen, dependiendo de la sinagoga, dependiendo de cómo se haya tomado la tradición en estos grupos. Porque la cábala es de esta manera, es decir, es una tradición oral escrita. Tradición escrita, la Torá, tradición oral, Mishnah, Gemara, Talmud. Y son discusiones. Entonces hay quien no sigue ciertas cosas, otras personas sí, las siguen. Hay discusión, hay harta discusión dentro del judaísmo. Hay harto de eso, es parte de eso, de la misma cultura como tal. Entonces hay muchas cosas, la verdad, hay muchas cosas. Pero es bien interesante. Y sobre todo esto del Génesis, ya cuando hablamos de este reseteo, donde establecemos un contacto con lo primordial, ¿ya? Este contacto con lo iniciático, ¿ya? Es precisamente volver a la verdad del alma. Y hay algo interesante también en todo esto, porque el vino funciona también como un elemento purificador, en este sentido.
Porque a través de las bendiciones que se ponen en el vino, se establece un contacto con el vino de la manera en que el vino purifica, ¿ya? Entonces, esta purificación, que yo voy a llamar también una integración del ADN espiritual a través de un vino santificado, que es una imagen también que aparece en la última cena, cuando entonces Jesucristo establece un contacto con la humanidad a través del Santo Grial. Es interesante, ¿no? Porque ahí establecemos esa conciencia nuevamente. Nos ungimos de eso. Nos ungimos de toda esa fuerza espiritual. Entonces es una cosa bien interesante, bien importante. Y por ejemplo las personas que practican magia, que quieren dominar las fuerzas astrales, las fuerzas planetarias, las fuerzas zodiacales, todo lo que ustedes quieran. Bueno, si no establecen ese contacto de no tiempo, ese contacto con Atzilut, ese estado místico que hay que sentirlo, no es una cosa que, mira, porque el Pascal dijo esto, no, hay que practicar, hay que sentirlo, ¿ya? Como la magia es algo práctico, hay que practicarlo, ¿ya? Ahora, también es cierto que hay otras cosas que son bien interesantes en ciertas prácticas ortodoxas, y es la idea del masal. O sea, la idea del masal es que en Cábala nosotros no nos interesa tanto la astrología, porque básicamente nosotros pensamos que dominamos las fuerzas astrales, ¿ya? El masal es el destino que es movido por los planetas. En Cábala nosotros dominamos las fuerzas planetarias, no nos interesa la astrología, ¿ya? Desde el punto de vista de la fe, del contacto con Dios. Luego la astrología, yo soy astrólogo, o sea, luego la astrología puede servir, no sé, como algo terapéutico en el sentido de conocerse a sí mismo, saber algunas cosas. Yo incluso tengo un video, ya que lo hice como el año 2018, donde hablé de lo que iba a pasar del 2020 al 2025 y dije muchas cosas que encajan. Pero desde el punto de vista de la cábala, ¿por qué digo esto? Porque conozco la astrología, para quien esté escuchando esto y no lo sepa. Pero desde el punto de vista de la cábala, no interesa la astrología. Lo que interesa es la fuerza espiritual, la bendición, la misericordia de Dios que baja y que cambia las radiaciones astrales. Y el Rosh Chodesh, que es la luna nueva, en la luna nueva también se hace un kiddush, ya, también se encienden velas. Y en la luna nueva, ¿qué hacemos? Bendecimos la cabeza del mes, Rosh Chodesh, cabeza del mes. Entonces hay muchas prácticas ortodoxas que tienen que ver con dominar las fuerzas astrales. Y dominar las fuerzas astrales es magia. Entonces, tiene todo que ver el Shabbat con prácticas espirituales, místicas y estados de conciencia que queremos establecer, ¿ya? Para llegar al aspecto iniciático espiritual para que podamos hacer las prácticas mágicas. Pero si no se llega a ese contacto, se está trabajando con fuerzas astrales. O sea, con el karma astral. Si solamente estás haciendo magia planetaria, por ejemplo, por darte un ejemplo, magia zodiacal, si lo quieres ver así, pero sin trabajar la parte espiritual, estás jugando con el karma astral, que son los planetas. Yo tengo una tesis, que son como 10 años de experiencia de magia, que es la fórmula mágica del Tikkun, ¿ya? Que lo considero uno de los trabajos más importantes que he hecho, que es la tesis precisamente de 10 años de experiencia de magia, trabajando con fuerzas astrales, donde ahí presento muchas de estas cosas que ayudan a entender la magia desde un punto de vista más elevado, un camino teúrgico en ese sentido. Así que bien, espero le haya gustado este podcast Magic, el primero de el 2024. Y nada, les mando un abrazo gigante y espero que le esté pasando muy bien, que les haya servido esto, que se atrevan a hacer la práctica del Shabbat. Les va a hacer solo bien, les aseguro, va a traer paz a su hogar y les va a quedar gustando. Les mando un abrazo gigante, mucha luz para ustedes, shalom, que estén muy bien, chao, les habló Pascal, de Archivos Éter.